Javier Milei, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, es duro decir lo inconveniente en la Argentina muchas veces. En materia económica, hoy leía una nota que me remitía a un diálogo que habíamos tenido hace ya bastante tiempo contigo y planteabas esta idea de la riqueza ilusoria o medir, junto con el colega Diego Giacomini, como han sacado ustedes, un nuevo índice de la riqueza. ¿Cuán ricos, o en todo caso, cuán pobres somos los argentinos realmente, sacando el maquillaje mentiroso de las estadísticas? Mira, ahí nosotros tenemos varios trabajos. Por un lado, nosotros hicimos la medición de lo que sería el PBI contrafáctico, que fue cuando nosotros dijimos, este es el peor gobierno de la historia por el kirchnerismo, y concretamente lo que nosotros mostramos es que en aquel momento el PBI per cápita a un tipo de cambio, digamos, verdadero, no al oficial, el PBI per cápita estaba debajo de los $10.000 y cuando nosotros tomábamos el PBI per cápita del año 98, que fue el pico de la recuperación, cuando Argentina vuelve a su tendencia de largo plazo, cuando vos lo ajustabas por la inflación americana, teníamos que tener un PBI de $12.000. A su vez, si hubiéramos mantenido la tendencia de largo plazo, tendríamos que haber tenido uno de $22.000. Y si hubiéramos aprovechado el mejor contexto internacional de la historia, tendríamos que tener un PBI per cápita de $30.000. El kirchnerismo no estaba dejando con un PBI per cápita de $10.000, con lo cual yo definía esa situación como una catástrofe en materia de crecimiento, básicamente porque habíamos perdido el 67% potencial de PBI. Con lo cual, digamos, eso era lo que habíamos perdido en términos de PBI. En términos de distribución del ingreso no habíamos mejorado un ápice y el número de pobres era más grande. O sea, porque el número verdadero de pobres era 30.000. Es decir, que esta enfermedad populista, o sea, no mejoró ni cómo se repartía la torta y además me robó un 67% de esa torta. Complementariamente, nosotros desarrollamos un indicador que se llama el termómetro de riqueza y ahí volvemos a probar que desde la instauración del populismo salvaje en el 43, validado las urnas en el 45, nunca en la historia argentina se había destruido tanta riqueza como lo que fueron los 12 años del kirchnerismo. Concretamente, para que te des una idea, crisis como el Rodrigazo, como la hiperinflación, como la tablita cambiaria, esas crisis implicaban destrucciones de riqueza de 40 puntos en el indicador. A lo largo del kirchnerismo se destruyeron 160 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que en condiciones normales en el plano internacional... Ahora, perdóname, qué éxito del médico brujo en este caso, porque la sociedad te dice exactamente lo contrario. Pero yo con el kirchnerismo tenía beneficios, a mí me asistían, hoy no me asisten, había más trabajo, hoy no hay más trabajo. Es que se dieron dos situaciones, digamos, increíbles, ¿no? Una es el contexto internacional. Es decir, si Argentina no hubiera tenido el contexto internacional que tuvo, ¿sí?, Argentina hubiera generado 4 crisis machazas. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto es... Está bien, pero eso es contrafáctico. Claro. Digamos, los hechos fueron que el contexto internacional le ayudó. Sí, pero para que te des una idea, tuvimos los mejores términos de intercambio de la historia. Tuvimos los términos de intercambio 30% arriba de lo que tuvimos afuera, de lo que fue a la salida de la Segunda Guerra Mundial. O sea, una cosa impresionante. Y después, lo que también hay que tener en cuenta es que el kirchnerismo lo que recibe es una economía devastada donde todo el trabajo sucio lo hizo Duhalde y a vos te quedó toda la estructura de capital que se había montado durante los años 90. Entonces, digo, y esto se relaciona con la muy desafortunada frase de Javier González Fraga, pero que además esconde falencias técnicas por parte de Javier González Fraga, que además es un keynesiano, ¿sí? Entonces, digamos, el problema de los keynesianos es que ignoran la lógica del capital. Digamos, para hacerlo, digamos, a ver... Hacerlo didáctico. Claro. Es decir, el tipo que, mira, se consumió un plasma, un viaje, todo lo que vos quieras, anda a decirle que es falso. No, no es falso, fue verdadero. Como no era falso que un dólar valía $1, porque cuando discutís en la última parte de la convertibilidad había una ficción, porque el endeudamiento crecía, la recesión era también una realidad. Había que salir de la convertibilidad y decían, no me saquen de acá si $1 vale $1, $1 vale $1. Sí, igual, digamos, este caso todavía es mucho más delicado, ¿no? Porque en el fondo es, suponete que vos, para ver lo que pasó durante el kirchnerismo, vos tenías una casa, tomaste una hipoteca contra la casa, y vos te hiciste un jolgorio, te la gastaste toda, te fuiste de fiesta, hiciste de todo, hiciste
un jolgorio de tu vida. Ahora llega el momento de pagar la cuenta, no tenés plata, te la van a sacar. Es decir, te comiste el capital. Es decir, lo que hizo el kirchnerismo durante estos 12 años fue consumir el capital, se consumió el capital físico. Por ejemplo, la mentira de las tasas chinas. No había tasas chinas, había recuperación cíclica, estaba saliendo del quinto subsuelo. Era lo que José Luis Espert llama el rebote del gato muerto. Es decir, porque para crecer a tasas chinas, China invierte 40 puntos del PBI. Nosotros invertimos menos que Estados Unidos, invertimos 18. Ahora, pasemos al presente, ¿no? Vamos Nos ocupamos del presente. ¿Es coherente lo que está haciendo el gobierno de Macri para salir, digamos, hay un plan definido o hay un trabajo a tientas? Por esto de la tentación populista, también la tentación reparatoria. Macri tiene sobre sí el estigma del empresario que gobierna para los ricos. Esto es lo que se instaló en estos 4 o 5 meses por parte de ese cristinismo residual. El efecto del ajuste en las tarifas es inevitable que se concatene con esto. Ahora, en los últimos días hubo acciones reparatorias, ¿no? De reparación histórica. ¿Es congruente, es sostenible la reparación a los jubilados del pasado con el largo plazo? A ver, hay dos cuestiones. Una tiene que ver con la situación actual del país y otra que tiene que ver con la reparación de los jubilados. La reparación de los jubilados es justa. Sí. ¿Sí? Digo, la verdad es que es justa. O sea, hay 50.000 que tienen sentencia en firme, hay 250.000 que tienen, digamos, el proceso y van a ganar. Con lo cual, digamos, si cada juicio promedio son 300.000 pesos, o sea, vas a tener 75.000 millones de pesos, que es un punto del PBI. Y después lo otro que tenés es un ajuste, digamos, sobre 2.250.000 jubilados que tienen un haber de 7.000 pesos y que se le ajusta 35% por ajustes mal hechos, y sobre los 250.000 que tienen estos juicios, que tienen ingresos promedio de 10.000, sí va a haber un ajuste 45. Ahora, todo eso te cuesta en total 2.2 del PBI. O sea, que uno es deuda y okay, lo podés mapear contra deuda, pero el otro estás arruinando el flujo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me parece que el eje central es que, de vuelta, vos hoy tenés la economía en estanflación. ¿Estanflación qué quiere decir? Que tenés el nivel de actividad estancado o cayendo, cosa que pasa hace 5 años, y con alta inflación. El remedio de la estanflación se conoce, digamos, el que lee el resumen, que pareciera ser el caso de Prat Gay y de Javier González Fraga, es ¿cuál es la receta para salir de la estanflación? Es política fiscal expansiva, política monetaria contractiva. El trabajo sucio lo hace Sturzenegger, el trabajo más limpio lo hace Alfonso Prat Gay. Claro, pero fíjate cómo es esto, que acá es donde sistemáticamente, o sea, Hacienda le viene errando. La parte expansiva de la política fiscal tiene que ver como vos tenés una contracción de oferta, que eso es lo que genera la caída de la actividad con suba de precios. Vos lo que necesitas es bajar impuestos para estimular la oferta y que la oferta se expanda. Bueno, perdóname, Alfonso Prat Gay dijo, sí, quiero bajar impuestos, pero para eso necesitamos crecimiento sostenido. Bueno, es que con estos niveles de presión fiscal no puede crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces vuelve a errar el diagnóstico, porque la parte de la política fiscal expansiva, le tenés que bajar impuestos a las empresas para que produzcan, no aumentar el gasto público. Es decir, entonces vos lo que tenés es, mientras que tenés una tarea formidable en el Banco Central, te diría que si Prat Gay se tomara el trabajo de escuchar a aquellos que estamos alertando que tiene que limpiar el balance del Banco Central y quitar parte de esas letras que Sturzenegger tuvo que esterilizar para evitar una hiper, porque para que te des una idea, sobraban 6 puntos del PBI. Para vos, claramente, Sturzenegger, digamos, evitó una hiperinflación. Sí, definitivamente, y te voy a explicar por qué. Mirá, en contextos parecidos en el año 59 y en el año 75, la tasa de inflación se sextuplicó cuando apareció tanto dinero sobrando. ¿Sí? Pero en el caso que enfrentó Sturzenegger, no le sobraban 4 puntos del PBI, le sobraban 6, por un lado. 2, le dejaron plantada la bomba de los futuros. La bomba de los futuros, que la cantidad de dinero venía creciendo del 45%, se hubiera saltado el 75% casi instantáneamente. En ese contexto, si se te caía la demanda de dinero, la tasa de inflación hubiera llegado a niveles del 500%. Es decir, si Sturzenegger logra que el año cierre
con 35% de inflación es un éxito rotundo, porque acaba de evitar una hiperinflación. Pero pará, Javier, Prat Guy sigue planteando al menos 25% barra 30%. Sí, si vos me preguntás a mí, yo lo que estoy viendo es que la inflación, ¿sí?, promedio del año va a estar en el orden del 35% o un poco más. La inflación a lo largo de los próximos meses va a empezar a desacelerar y cuando vos te pares en el último mes del año, en diciembre, eso anualizado va a estar en el 25% menos. Pero eso... O sea que van a tener una forma de decir, el gobierno va a tener una forma de decir, vieron que la bajamos al 25% anualizada. Sí, pero eso es mérito pura y exclusivamente de Sturzenegger. De vuelta, y lo voy a repetir, y no me voy a cansar de repetir, si Sturzenegger le sacan el exceso de Levax que tuvo que colocar como consecuencia de limpiar todo ese sobrante de dinero, que es esos 170.000 millones que absorbió con letras, los 5.000 que limpió con la deuda de los importadores, los 5.000, digamos, que limpió vía la DEVA, ¿sí? Y le sacan ese exceso de Levax que tiene, va a ser el mejor presidente del Banco Central de la historia argentina. Es decir, entonces, mientras que tenemos un coloso de estas características en el Banco Central, tenemos en el Ministerio de Hacienda alguien que le pifia sistemáticamente. Es decir, está enfermo de keynesianismo. Es decir, esta política, ¿sí?, de reparar a los jubilados no es para clavar el nombre de Macri, es para generar un impulso de la demanda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como vos estás reasignando los recursos entre alguien que los tenía en un plazo fijo, suponete, en el fondo del ANSES, por decir algo, y se lo vas a dar a alguien que es un jubilado y que por definición el ahorro que es el consumo futuro. Consumo futuro para el jubilado no hay. No. Entonces es consumo hoy. Entonces lo que están tratando de generar, ¿qué es? Un shock de consumo. Es decir, en lugar de hacer política fiscal expansiva, ayudando al desarrollo de la oferta, estimulan la demanda. El presidente Macri está convencido que van a llover las inversiones, de que Europa puede llegar a tener potencialmente una voluntad de inversión 10 veces más importante. Eso le dijo José María Aznar a Macri cuando se reunió en Olivos. Europa tiene 10 veces las posibilidades de lo que hizo en los 90. Yo lo veo congruente con el pedido de disculpas de Prat Guy en España, la visita a Francia. O sea, están tratando de traer capitales. ¿Esos capitales van a venir con esta macroeconomía? No, definitivamente no. Eso no va a pasar. Primero, porque con esta presión fiscal y estas tasas de interés debido al riesgo argentino, esta economía destruye valor. Con lo cual, ¿qué quiere decir que destruye valor? Que vos traes $1 y te llevas mucho menos que $1. Primer punto. Segundo punto, cuando vos mirás la historia argentina, y eso hay un trabajo también de José Luis Espart que es formidable, que te muestra la crisis del 75, la crisis de la tablita, la crisis de la hiperinflación, la crisis de la convertibilidad. Todas esas crisis, ¿sabes qué? Fueron de origen fiscal, ¿sí? Entonces, el señor Prat Guy decide ser complaciente con la corporación política y si el ajuste va a ser gradual. Ahora, cuando vos vas a hacer una inversión, eso es una política de shock. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ponértelo en estos términos, suponete que vos, digamos, mandás tus hijos a un jardín de infantes y descubren que hay un pedófilo, digamos, llamado Estado. Sí. Entonces, decís, bueno, ok, es que a él le gustan los chicos, entonces lo vamos a retirar gradualmente. Pregunta, ¿vos vas a mandar tus hijos ahí? Ni loco. Bueno, ok, eso es lo que está pretendiendo Prat Guy, que vos agarres y los mandes de la mano del pedófilo. El pedófilo es el Estado. Es el Estado. ¿Por qué? Porque todas las crisis argentinas Ahora, al Estado, vienen del lado del Estado. Estado. Claro, vos decís, al Estado hay que sacarlo y sacar al Estado es imposible. Pero Está bien, ya sé, no sigo la metáfora lineal del pedófilo. Saquemos la metáfora lineal del pedófilo porque se entiende que a una desviación, a una enfermedad, a un delincuente de estas características, no lo podés retirar gradualmente y generar confianza en que eso va a ser exitoso. Pero ¿cómo reformulás ese Estado teniendo a un cuerpo social como un enfermo populista, como yo te digo, donde te pueden decir, ok, Javier Milei, me estás pidiendo
congruencia fiscal. Pero yo no puedo ajustar más la economía porque mirá lo que pasa hoy con las tarifas de la luz y el gas. Vienen los jueces y dicen, no señores, no pueden aumentar las tarifas, no pueden sincerar las tarifas de luz y gas. Bien, ahí hay dos puntos muy importantes que está levantando. Vamos al primero. Cuando vos tomás la presión fiscal a Argentina, es la quinta presión fiscal más alta del mundo sobre el que está en blanco, sobre el promedio de la economía. Cuando le tomás el promedio, el que está en blanco, lo estás matando. Tenemos la presión fiscal más alta del mundo. Es decir, el sector público dentro de la economía, cuando vos tomás nación, provincias y municipios, se lleva el 53% del PBI. O sea, somos esclavos del Estado, primer punto. O sea, nos matan impuestos y los que estamos en blanco somos directamente esclavos. Sí, claro. Somos esclavos de la corporación política. Ahora, ¿qué nos dan a cambio? Nada, los bienes públicos que nos dan son de pésima calidad, pero lo que sí nos dan mucho es políticos muy ricos, ¿sí? Ese es el primer punto. La contrapartida de esta presión fiscal agobiante que tenemos son políticos ricos. Aparte, todos los servicios que supuestamente nos tiene que prestar el Estado, vamos y lo tenemos que contratar en el sector privado. La salud en el sector privado, sí, la educación en el sector privado, todo en el sector privado. Con lo cual estás gastando 2 o 3 veces los servicios que supuestamente estaría brindando el Estado. Entonces, desde mi punto de vista, es decir, es imperativo bajar el peso del Estado, porque la realidad no me está dando nada. Es decir, lo que yo veo. Si vos no le decís al inversor externo, mire, voy a bajar el peso del Estado, así su inversión en capital no va al financiamiento de nuestra clase política, sin hacer eso, el inversor que las tiene ya bastante junadas, no digo el inversor de capitales financieros, sino el inversor para hundir capital, no te va a creer. Claramente, porque ¿cuál es el problema de la inversión? Que vos hundís la inversión y es un acto de shock. Sí, y de mucha confianza. Y te tenés que quedar 10 años o 20 años con el capital hundido, con un conjunto de delincuentes que vienen y te expropian cada 10 años. Entonces, bueno, supuestamente eso ha cambiado. Sí, pero me lo estás pidiendo con mi plata. Que tenga fe en el cambio. Claro, es decir, entonces yo no te voy a creer nada hasta que vos me des una prueba. La prueba de fe, ¿sabes cuál es? Hacer ajuste fiscal. Es decir, y acá vamos al otro punto. Sí. Y mirá, digamos, qué crueldad. Las restricciones políticas, sociales. Exacto. Mirá esto, y esto a mí me encanta el que vos hayas levantado este punto, que tiene que ver con lo que es el ajuste de las tarifas. ¿Sí? Esto es muy interesante porque todo lo que tiene que ver con los subsidios económicos, no estoy hablando de los sociales, estoy hablando de los subsidios económicos, ya sea gas, luz y transporte. Eso representaba 5 puntos del PBI. Sí, si vos ajustaras eso y que de esos 4 puntos eran financiados con emisión monetaria y eso te ponía un piso de inflación del 35%, ¿qué es lo que quiere decir? Que vos estabas financiando al AMBA, la parte más rica de la Argentina, con impuesto inflacionario, que es súper regresivo y que lo financian los más vulnerables. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si vos hubieras sido con una política de shock y no esta chantada del gradualismo, que no es ni más ni menos que los políticos no hagan el ajuste, ¿qué es lo que hubiera sucedido? Vos al bajar la inflación, digamos, y cobrar las tarifas que tenés que cobrar, hubieras redistribuido ingresos desde la zona más rica hacia los más vulnerables. Eso te hubiera generado que como esa parte de la población tiene una mayor propensión a consumir, ¿cuál es el resultado? Hubieras tenido un shock de consumo que te hubiera sacado a la economía de esta situación, de esta inflación. Y además hubieras bajado violentamente la tasa de inflación, porque además también hay que decirlo, la inflación, cuando vos mirás la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos emitís hoy un mango y el efecto de la inflación tarda 18 meses. O sea, son 2 embarazos. Se tiene que pasar 2 embarazos. Ahora, ¿cuál es el problema? Banoli se te fue con 45% de emisión, te dejó un piso de 15%. ¿Sí? Porque son los 6 meses que entran para lo que va a ser la cuenta del 2016. Ahora, fíjate esto, Sturzenegger va a expandir la cantidad de dinero al 25%. ¿Por qué? Con lo cual eso te suma 8 o 9 puntos más y ahí estás alrededor de los 32 puntos y los cambios de tarifa y eso te suben la inflación y te la llevan a 35 o un poquito más. Ahora, ese 25% de emisión, ¿para quién es? Son 160.000 millones de pesos. ¿Sabes para quién? Para financiar el sector público. Es decir, que si no fuera por el gradualismo de Prat-Gay, que nos condena a no tener inversión,
que nos condena a no tener a una mejor distribución del ingreso, que nos condena a no tener el shock de consumo, además nos mantiene alta la tasa de inflación. Porque si no fuera por esa emisión que le exige Pratt Guy, Sturzenegger podría haber apuntado a tener una inflación del 15%. Sturzenegger está haciendo su trabajo. El que no lo hace y falla sistemáticamente, salvo que es formidable el trabajo que hizo con el arreglo de los holdouts, es Pratt Guy. Sistemáticamente, el keynesiano Pratt Guy nos está arruinando. Javier, gracias por esta conversación animada y elocuente. Gracias a vos, Pablo, por invitarme.